Muy buenas tardes y bienvenidos a El Punto de Mira. Hoy tendremos un programa muy especial dedicado a la industrialización. Como primer titular tenemos la revolución agraria y la revolución demográfica. La revolución agraria. La agricultura fue el primer sector en experimentar una fuerte transformación. En la Edad Moderna hubo cierta mejora como el perfeccionamiento de la maquinaria. Pero fue en la Inglaterra de principios del siglo XVIII donde se introdujeron los nuevos métodos. Se eliminó el berbecho, se implantó rotación continua de cultivos, se introdujeron nuevos cultivos y se aprovechó el abono natural que producía el ganado. También se generalizaron las herramientas de hierro y aumentó el herraje de caballos de tiro. Desde finales del siglo XVIII, la productividad de la tierra siguió aumentando con el regadío, el abonado químico y la mecanización de las labores agrícolas, arado de hierro, sembrador y nuevas técnicas de recolección. Y yo voy a hablar de la Revolución Democrática. Se produjo un incremento muy grande en la población entre los años 1700 y 1914, debido a la buena alimentación y a la mejora de los medios de transporte, que favoreció la llegada de alimentos a todas partes y también hubo mucho avance en la ciencia médica. El aumento de la población favoreció el desarrollo industrial porque favoreció la mano de obra y aumentó el consumo y mejoró notablemente la economía. También crecieron las ciudades debido a la industria y la población rural se mudó a la misma buscando el trabajo que ésta ofrecía. El siguiente titular es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial supuso el paso de una sociedad que se limitaba a trabajar con el trabajo agrícola a una sociedad que dominó el sistema de industrialización. Tuvieron los siguientes rasgos. La sustitución de trabajos manuales se quitó. También usaron fuentes de energía como el carbón, que eran fósiles, la producción de más bienes y una nueva clase que era la obrera. Y ahora pasamos con las primeras dos personas que van a hablarnos de la primera revolución industrial. La primera revolución industrial, lo primero que vino fue el despegue industrial de la industria textil. El primer país en industrializarse fue Inglaterra en la primera década de 1750. Su gran demanda fue debida a una población en aumento y por eso tuvo más demanda. Por eso la industria textil resultó pionera. Para aumentar la producción surgieron inventos que mecanizaron todas las etapas de la fabricación textil. Así, las primeras máquinas accionadas mediante energía hidráulica fueron pronto sustituidas por telares mecánicos. Cartwright en 1785, impulsado gracias a la máquina de vapor. Máquina de vapor. La industria siderúrgica. La industria siderúrgica fue el otro sector industrial característico de la primera revolución industrial. Su desarrollo vino impulsado por la demanda de instrumentos y maquinaria de hierro. Para los sectores agrario y textil, numerosos avances aumentaron la productividad de los altos hornos y mejoraron la calidad del hierro, especialmente la sustitución de la madera, un recurso escaso, por el carbón de coque como combustible. ¿Y tú qué sabes de la máquina de vapor? La demanda creciente de carbón para la industria siderúrgica empezó con el problema en las minas de carbón. Iban agotándose y había que buscar el mineral en vetas que afloraba el agua. Newcomen desarrolló una máquina de vapor para achicar el agua de la galería de las minas. James Watt mejoró con la construcción en 1763 de una máquina de vapor. Introdujo la energía mecánica procedente del vapor en sustitución de la energía animal o humana. Después estaban las relaciones entre transporte y maquinaria, estaba el transporte por ferrocarril. En 1830 el primer ferrocarril comenzó a funcionar en Liverpool y Manchester gracias a la locomotora de vapor.
afectaba el transporte marítimo, que es la competencia de los rápidos veleros, y por último está la maquinaria agrícola. El tractor a vapor multiplicaba la producción agrícola. Y pasamos con las otras dos personas que han investigado sobre la segunda revolución industrial. A lo largo del siglo XIX, el gran avance tecnológico fue renovando los métodos de fabricación industrial. Entre 1870 y 1914, el nuevo modelo alcanzó un crecimiento espectacular. Los nuevos avances se aplicarían en casi toda Europa y fuera de ella. El petróleo comenzó a utilizarse como nueva fuente de energía. La electricidad sustituyó la energía mecánica de la máquina de vapor. En 1879, Thomas Alva Edison perfeccionó la lámpara incandescente o bombilla. Y muy pronto se utilizará en el alumbrado de las calles. También se instalaron los primeros tranvías eléctricos. La industria siderúrgica experimentó un avance espectacular desde 1856. La industria química se especializó en productos sintéticos que generaron nuevas industrias de abonos, colorantes, explosivos y elementos, fármacos y de medicina. ¿Y tú qué me puedes contar de los transportes en la segunda revolución industrial? Pues los transportes avanzaron con el ferrocarril por tierra y los barcos a motor por mar. En Europa se construyeron más de 400.000 kilómetros de red ferroviaria y en Estados Unidos el ferrocarril cruzó del este al oeste del país y la navegación pudo transportar todo tipo de productos por mar. También se empezaron a fabricar automóviles en el siglo XX y se inauguró la era de la aviación. En cuanto al trabajo, se produjo un incremento en la productividad industrial y en la estructura laboral. En la fábrica se aplicaron las llamadas cadenas de montaje. El capitalismo creó bancos y destacaron familias de banqueros como Ferrier y Rothschild. Y posteriormente se crecieron carteles llamados Trust y Holdings y destaca grandes empresarios como Rothschild de Estados Unidos. El tercer titular es la sociedad de clase y el movimiento obrero. La sociedad de clase es la forma de estratificación social propia de la época liberal e industrial. Las revoluciones liberales sentaron las bases legales para la igualdad jurídica de los ciudadanos. Sin embargo, la industrialización contribuyó a la desigualdad económica entre los individuos, de modo que la riqueza se convirtió en el nuevo criterio de división social. La sociedad se dividió en tres clases. Las clases ricas estaban formadas por la nobleza y la alta burguesía. Las clases medias, que esta clase también incluía funcionarios, empleados de bancos, empresas y oficinas, y la pequeña burguesía. Y las clases trabajadoras. Los campesinos seguían siendo mayoritarios en relación al total de la población. En consecuencia, la clase trabajadora urbana no era homogénea. Los artesanos eran la clase urbana mayoritaria y el número de obreros industriales creció al desarrollarse la industrialización. La ciudad industrial. Durante la revolución industrial, el peso del mundo rural siguió siendo considerable. El éxodo rural hizo que las ciudades industriales crecieran de modo sostenible, como podréis ver en la gráfica que habrá por aquí. En el siglo XIX, sin embargo, se comenzó a planificar el crecimiento y el saneamiento urbano, con elementos como el alcantarillado, las fuentes públicas y la iluminación. Voy a hablar sobre el movimiento obrero. El movimiento obrero surgió a mediados del siglo XIX para mejorar las condiciones de vida y los trabajos de los obreros para la industrialización. Su evolución dependió en cada país del grado de desarrollo industrial, de la conciencia de clase, de los obreros, de la existencia de leyes que permitieran el asociamiento
y el impacto entre los trabajadores de las ideologías obreras. La ideología y el socialismo. Los primeros ideólogos del movimiento obrero fueron intelectuales burgueses. Ellos lanzaron las primeras denuncias contra la explotación obrera y pusieron la necesidad de mejorar las condiciones de vida de esta clase social. Desde 1820, los socialistas utópicos plantearon soluciones ideales frente a las desigualdades sociales. Por ejemplo, Robert Owen fundó en 1825 la comunidad Neb Harmony en India. Y hubo dos tipos de corrientes, el marxismo y el anarquismo. Voy a comentar sobre la investigación de la organización obrera. El proletariado tardó décadas en tomar conciencia de clase. Se llegaron a formar sindicatos y partidos y organizaciones obreras internacionales. Los primeros sindicatos eran asociaciones de ayuda mutua. Más tarde se crearon sindicatos que empezaron a utilizar la huelga para arrancar a los empresarios mejoras laborales. En la década de 1860 se inició el internacionalismo proletariado. En 1864 se fundó en Londres la Asociación Internacional de los Trabajadores, después denominada Primera Internacional. La divergencia entre marxistas y anarquistas fueron tales que la Internacional se disolvió en 1876. Y ya como último titular tendremos la modernización económica en España. España era en el siglo XX, en el siglo XIX, un país principalmente agrario, con poca industria y retrasado. A finales del siglo se produjeron diferentes transformaciones que permitirían la modernización económica en el siglo XX. Los cambios demográficos. La población española creció menos que la de otros países europeos, debido a la persistencia de una mortalidad catastrófica. A lo largo del siglo XIX, la mayor parte de la población era activa y era empleada en el sector primario, lo que demuestra una escasa industrialización. La pobreza empujó a muchos españoles a emigrar a América. Al mismo tiempo, en el interior se desarrolló un éxodo rural. Entonces, no hubo un aumento de demanda, por tanto, no había mercados para desarrollar una industria nacional. Yo voy a hablar de los cambios agrarios. La agricultura tuvo un principio cerealista, pero luego se modernizó cultivando olivos, cid y cítricos, usando abonos químicos y nuevos regadíos. Las tierras siguieron en manos de los más ricos y también siguieron siendo improductivas. Luego también voy a hablar de los cambios industriales. La revolución industrial en España llegó después que en otros países europeos, por falta de avances tecnológicos y materias primas. Los cambios financieros. Esto trata sobre inversiones y préstamos a empresarios como banqueros y etcétera. La necesidad de capital extranjero obedecía a la falta de recursos financieros y por parte del Estado, cuyos gastos habían aumentado debido a las varias guerras que había en ese momento. Los cambios sociales. Los cambios sociales es una transformación política y económica que conllevó España por su momento en la economía por aquel entonces. Y esto fue que aparecieron varias clases sociales, como por ejemplo la dirigente, la clase media y las clases populares. Por último, terminamos nuestro reportaje de hoy. Espero que les haya gustado y que hayáis aprendido un poco más sobre la cultura de la industrialización en Europa. Muchas gracias.